Sabemos que nosotros los cristianos no somos una religión. Lo hemos predicado todas las veces. Religión es que tú quieras alcanzar la benevolencia de Dios a través de tus esfuerzos, intentando agradar a Dios con tus fuerzas, intentando sorprender a Dios por medio de sacrificios, intentando comprar el derecho de que Dios te observe, te cuide, te proteja. Aquí no se trata de pagar la vigilancia como en nuestros países latinos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vivían en sus pueblos? Que a pesar, bueno, imagínense ustedes, pagábamos impuestos allá. Aparte de pagar impuestos, teníamos que pagar un vigilante privado. ¿Se acuerdan? Sam, ¿te acuerdas cuando pasaban pitando en la noche? Como quien dice, aquí estoy cuidando. ¿Y qué? Quizás eran los más ladrones, los mismos que asaltaban, que se ponían de acuerdo con los ladrones. Pero bueno, en algunos casos, pues, en algunos casos. Pero imagínate qué tan doble, imagínate qué impresionante cuando tú vienes a Cristo. Te ahorra hasta eso. El Señor protege todo lo que te ha prestado para mientras nos vamos con Él. ¿Sí? El Señor es tu protección. Dice que el Señor envía a sus ángeles que acampen alrededor de los que le temen. Y Él dice, los defiende, dice. Fíjate qué lindo. Por eso no te alejes del Señor. Hay muchas maneras de alejarnos del Señor. No es simplemente alejarnos físicamente e irnos. No, con la actitud, con la manera como estamos pensando, cómo estamos viendo la vida. Nos puede sorprender. Nos puede sorprender la muerte y nos va a agarrar ocupados en otras cosas. Ocupémonos de Dios y las actividades que nos ha puesto, las responsabilidades que nos ha puesto. Si Él nos ha arreglado un negocio, pues hay que administrarlo bien y usarlo para la honra y la gloria de Él. Si nos ha puesto hijos, nuestras familias también, pero siempre priorizar, no olvidar, enseñar a nuestros hijos. Y entonces nosotros somos relación con Dios. Y la relación con Dios la hacemos a través de, gracias a Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que se mueve con nosotros. Y esas actividades que nosotros realizamos diariamente de la mano del Espíritu Santo, cuando vamos de la mano del Espíritu Santo, se le llaman hábitos espirituales. Esos hábitos que hacemos con Dios Padre aquí en la tierra. Jesucristo dijo, buscad primeramente hacer los hábitos espirituales, y los hábitos y los demás hábitos humanos vendrán por añadidura, dijo el Señor Jesús. Y lógicamente no tomó ni siquiera en cuenta los malos hábitos, porque eso no deben de estar, ¿verdad? Pero dijo, buscad primeramente los hábitos de la mano del Espíritu Santo, los hábitos de Dios Padre, el reino de Dios aquí en la tierra. Y los hábitos secundarios, humanos, van a venir pegados a ellos, dijo. El Señor va a encargarse de lo de acá, las añadiduras, dijo el Señor Jesús. Así que uno de los hábitos, hay varios hábitos, hemos mencionado tantos hábitos, ¿verdad? Meditar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, que hoy vamos a hacer eso. En este momento tú estás en hábito. Tú estás asistiendo en este momento, congregándote, porque estás conectada a Facebook y a YouTube. Es como que te congregaste allá. Eso que dice en Hebreos 10:25, congregaos, ahora que la vida está difícil, más aún, hoy que está difícil, congrégate. Tú te estás congregando estando aquí en este lugar en Facebook. Es como que fuiste al edificio, ¿sí? Ese es un hábito, ya lo estás haciendo. Un hábito de siempre los miércoles estar orando, la hora que le dedicamos a Dios en tiempo con Él. Los domingos cuando participa la Santa Cena Jesús también lo dejó como un hábito para nosotros. Tomar la Santa Cena y recordarle, no hacerlo una religión. Una religión sería que yo me tome la Santa Cena y ni siquiera le recuerde a Jesucristo, ni siquiera me ponga a pensarle el significado, y ni siquiera tome en cuenta, estar a cuenta con Él antes de tomar la Santa Cena. Eso sería una religión. Pero nosotros tenemos que hacer todo consciente. Y ahora quiero que hablemos sobre el confesar. El confesar se llama el tema 65.
No voy a mencionar las otras doctrinas hoy que hemos visto desde Romanos. Cada viernes lo hago, hoy no lo voy a hacer porque quiero terminar a tiempo. Quiero que iniciemos con un texto bíblico que vimos el viernes pasado, Romanos 10:8. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Ok, este versículo está hablando claramente que la salvación está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que está en la boca de nosotros. ¿Por qué? Porque el mensaje de la buena nueva de Jesucristo llegó a nuestro oído. Todos hemos escuchado el mensaje de Jesucristo. Sam, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Jesucristo en tu vida que te acordás? No tienes ni memoria, pero más o menos. En el vientre de la mamá. Nació como hijo de pastor, ya estaba. Ya cantaba la aleluya de Hendel, dice Vicky, ¿verdad? David, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Cristo? A los 8 años, ¿te acordás? Ok, 7, 8 años más o menos. Ok, nosotros hemos escuchado de Cristo. El mensaje llegó a nuestros oídos, llegó a nuestro corazón. Pero eso no significa que lo proclamamos, que lo recibimos, que lo aceptamos. En algunos estuvo en la boca el mensaje a puntito de ser salvos, pero no lo fueron. Como ese personaje con el cual está hablando el apóstol Pablo, cuando Pablo está preso y está ante él, lo están juzgando y le dice, hey, estuviste a punto de convencerme, le dijo. Ya casi me persuades a ser cristiano, le dijo. Yo digo que sinvergüenza este hombre. Fíjese cómo debe estar pensando él cuando en este momento, si puede pensar, como yo dije eso y no lo declaré, no lo confesé, a decir él. El mensaje puede llegar a ti, pero tú lo puedes ignorar. El mensaje puede llegar a ti, pero tú lo puedes blasfemar. Dijimos en el versículo 8 que acabamos de leer que la salvación está en Cristo. Está en la boca, está en el oído. Nosotros los cristianos llevamos ese mensaje a los oídos de la gente. La gente tiene en la boca la palabra para confesarla, pero no lo hacen. Algunos, la mayoría no lo hacen. Algunos sí lo harán. He tenido la bendición de escuchar a varios hacerlo. Wow, ese es el mejor regalo que podemos recibir nosotros, escuchar a alguien confesar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Escucharlo. Entonces Dios Padre envía la solución. Jesucristo hace la obra dando su vida. Nosotros la predicamos para que llegue el mensaje, para que la gente lo confiese. El Espíritu Santo los convence. El hombre tiene la responsabilidad, el hombre y la mujer, de creerlo convencido por el Espíritu Santo. Al creerlo, el resultado será confesarlo. Decir, sí, sí. Eso. Ahora, la buena nueva sobre Jesús está cerca de tu corazón y de tu boca, disponible para todos, para que tú lo traslades a todos. La gente tiene cerca a Jesús. En su voluntad decidirán confesarlo o rechazarlo, ignorarlo. Es triste ver a mucha gente ignorándolo, rechazándolo a pesar de las dificultades que hay. Ahora, yo quiero rápidamente explicarte que la palabra confesar viene de una palabra griega que se llama, esta es una de las palabras griegas más fáciles porque algo otra cuesta pronunciarla, homologeo. Homologeo significa hablar, decir algo en el cual tú estás de acuerdo. Ojo,
Como quien dice, afirmarlo. ¿Sí? El nacido de nuevo debe confesar que Jesús es su Señor y Salvador delante de quien sea, pero no a lo loco, hacerlo de corazón, hacerlo viviéndolo. ¿Sí? Entonces, en el punto 1, hoy voy a hacer unos puntitos. El punto 1 dice: el confesar pecados para recibir perdón a Dios Padre es solo por medio de Jesucristo. El confesar pecados para recibir perdón de Dios Padre es solo por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque algunos piensan que los hombres pueden perdonar pecados. Y yo te voy a hablar sobre lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los hombres no podemos perdonar pecados para salvación eterna. El único que puede perdonar pecados para ser salvo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el intermediario entre nosotros. Pero pastor, ¿por qué me habla de eso usted? ¿Por qué no mejor me lo lee? Ok, lo vamos a leer pues. 1 Timoteo 2:5 dice así: pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Ok, yo creo que ni tengo que decir nada más porque ahí está claro. ¿Sí? Hay un Dios, ojo, un Dios, un mediador. Si alguien te dice que hay uno nada más, quiere decir que no hay otro, quiere decir que no hay un segundo, quiere decir que no hay un tercero, un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc. Entonces dice, solo hay está hablando que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador. Dice ese mediador como intercesor, alguien que te intercede directamente para salvación, para que Él te salve directamente con Dios. Estoy hablando de recibir el perdón y la salvación directamente, ¿verdad? Entonces, pero alguien podrá también decir, bueno, ¿y cómo que yo ahí encontré un versículo en la Biblia que dice confesad vuestros pecados los unos con los otros? Yo ya sabía que me iban a decir eso, así que por eso vine yo y lo escribí acá para que lo leamos y lo expliquemos. Dice así: confesad pecados para orar a Papá Dios. Esta es la razón, para orar. Dice así, sí. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Quiere decir que esta parte, el hermanito en carne de Jesús, Santiago, es el que escribió esto, el hermanito. Más adelante está Judas también, ¿verdad? La penúltima carta es Judas, el que escribió la penúltima carta ahí en la Biblia. También hermanito también de Jesús en carne. Santiago, y tú puedes investigarlo si quieres, ahí hoy hay maneras de investigarlo en Google, puedes investigarlo si tú quieres, pero en la palabra de Dios está bien claramente que Santiago fue uno de los hermanitos de Jesús. Entonces el 5:16 está hablando de confesar también, de decir. Nosotros los pastores escuchamos a nuestros queridos hermanos que nos cuentan sus problemas, pero nosotros en sí no le damos soluciones a ellos por nuestras fuerzas. Si nosotros estamos conectados con Dios Padre y el Espíritu Santo está moviéndose entre nosotros podemos escucharlos, aconsejarlos a la luz de la Biblia, orar por ellos, darles consejos bíblicos, maneras como tienen que solucionar, ministrarles al Espíritu Santo. Para eso está escrito acá, por eso habla bien claro. Es como hoy, a mí me hablan por teléfono, mi pastor me dio el coronavirus. Ahí me están confesando a mí que les dio el coronavirus. Yo no le digo, hijo, vete en paz, Dios te salva, te perdona, adiós. Yo no digo eso. Yo le digo, sí, mi hermano. Y me pongo triste con él y digo, ¿sabe qué? Confiemos en Dios, oremos juntos,
a Jesucristo, a Dios Padre en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo con su poder venga y te sane. Y eso ha sucedido. No te impresiones. Si tú quieres conocer del poder de Dios, háblame por teléfono. Y no es porque yo vaya a hacer la obra, sino que es el Espíritu Santo, porque tú y yo vamos a ponernos de acuerdo para pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús. Y su Espíritu Santo nos va a sanar, nos va a transformar, nos va a hacer dejar la vieja manera de vivir. Vamos a entrar en la nueva vida. Entonces, cuando hablan esta parte de confesar en Santiago 5:16, se refiere a buscar ayuda entre hermanos para consejería, para presentar la oración a Dios Padre en el nombre de Jesús, para que nos sane, para que nos transforme, etcétera, etcétera. Una pregunta: ¿qué tan cerca estás de Cristo? ¿Qué tan cerca? Háganse esa pregunta todos. ¿Qué tan cerca están de Cristo? ¿De qué depende el acercamiento? ¿Estás cerca? ¿Qué tan cerca están tus contemporáneos de Cristo? ¿Qué es un contemporáneo? ¿Alguien sabe aquí? Contemporáneo no es un señor, no. Contemporáneo es una palabra. Contemporáneo es una palabra que describe personas que están viviendo en tu misma época. Por ejemplo, el contemporáneo de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Hubieron muchos contemporáneos. Los que vivieron en la época de él fueron contemporáneos de él. Ludwig van Beethoven fue un contemporáneo de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Sabían ustedes? Sí, de la quinta sinfonía. Beethoven fue contemporáneo de pan, pa, pan, tan, 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 tan. Ese es Mozart. Fueron contemporáneos, vivieron en la misma época. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son nuestros contemporáneos? Tú eres mi contemporáneo porque vivimos en la misma época. Tus tatarabuelos ya no son tus contemporáneos porque ya no viven en tu misma época. Ellos son contemporáneos de los demás que vivieron en su época. ¿Pero por qué hablo esto? ¿Qué tan cerca estás tú de Cristo? ¿Qué tan cerca están tus contemporáneos de Cristo? Tu papá, pues, tu tío, tu mamá, tu abuela, tu vecino, tu suegra. ¿La palabra ha llegado a ellos? Una de las impresionantes pruebas, señales de que Jesucristo viene por nosotros a traernos, es que la palabra de Dios va a ser conocida en cada rincón del mundo. Dígame usted por medio del internet si no ha llegado la palabra a todos lados. Dígame esos lugares abandonados si ha llegado algún panfleto. Conozco organizaciones que pasan tirando los panfletos en los pueblos, en los lugares donde están los nativos, etcétera, en sus idiomas. Van para allá y para acá llevando el mensaje. Dígame usted si no se está cumpliendo esa señal. Dígame, pero tus contemporáneos, ¿cómo están? ¿Qué tan cerca están de Cristo? Mencionemos a personas en la Biblia que físicamente estuvieron cerquita de Jesús. Vamos a ver, comiencen a escribir en chat, por favor. Escribamos. Personas que tuvieron a Jesucristo en la boca y no lo confesaron y se han de estar sufriendo en estos momentos diciendo: ¿cómo es que yo no lo confesé si estuve enfrente? Han de estar diciendo. Comencemos pues. María, la madre de Jesús, es la que más cerca estuvo. Ella fue salva. María fue salva. Ella estuvo cerquita. Ese es uno de los que confesó a Jesús como su Señor. A su Hijo lo confesó como su Señor y Salvador. ¿Quién más estuvo cerca de él? José, su padrastro también, que en un tiempo de la Biblia desaparece de la historia. Ya no siguen hablando de José, pero él estuvo cerca a los 12 años, etcétera, etcétera. Pero ¿con quién más estuvo cerca? Con toda esa gente que llegó a la boda. Toda esa gente que estuvo en la boda de Caná de Galilea. Es decir, ¿cómo es que yo
estuve cerca del que convirtió el agua en vino y no pude confesarlo como mi Señor y mi Salvador. Han de decir, estuvo cerca la palabra. Ahí Jesucristo en carne estuvo cerca. Muchos, la mayoría, lo rechazaron, lo ignoraron, lo blasfemaron como algunos de hoy lo están haciendo, a pesar que está comprobado que Jesús vino a salvarnos, aunque ya murió y resucitó, dejó la palabra para que nosotros seamos salvos. Impresionante. Herodes, Poncio, yo no sé si en los tiempos de Jesús ya habían aviones, no, ¿verdad? No, eso sucedió hasta hace poco que comenzaron a ver aviones. Porque algunos dicen que Pilato, David, dicen que Pilato, le dicen Poncio el piloto. ¿Pero de qué? Porque como no habían aviones todavía, Poncio el piloto. No, Poncio Pilato es Pilato. Ok, pero Pilato, ¿qué pasó con Pilato? Estuvo cerca, no lo confesó. Lo tuvo cerca en su boca, la palabra para expresarla. Qué bueno que no lo hizo. ¿Qué está diciendo, pastor? Qué bárbaro. Porque si no, bueno, Dios hubiera hecho otra manera para que nosotros alcanzáramos la salvación. Si no hubiera sido Pilato, hubiera sido Herodes, hubiera sido cualquiera, ¿verdad? Pilato, los maestros de la ley, en Marcos 15 menciona a toda esta gente que estuvo tan cerca, que en vez de confesarlo, se burlaron. Herodes, Pilato, soldados burlones, maestros de la ley, que eran los que supuestamente traducían la palabra, como que hoy diríamos predicadores, pastores, ¿sí? Escribas que trazaban la palabra, se mofaban de Jesús en vez de confesarlo. Lee conmigo Marcos 15:32. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él, imagínense, dice ahí. Como que dice que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. O sea, la gente estaba pidiendo que bajara. Vamos a ver, pues, vamos a ver si es verdad, que baje. Si de verdad es Dios y tiene poder, que baje. Estaban diciendo ahí en pocas palabras. Si hasta los hombres que estaban crucificados con él se estaban burlando de él. Para comenzar, estos son unos mentirosos, porque los hombres que estaban crucificados con él solo eran dos. Dice, hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. No, mentira, solo uno fue verdad. Solo uno fue el que se burló de él. Fíjese, ahí mismo tú puedes ver cómo esta gente estaba alienada de tanta maldad que hasta mintiendo. Fue uno nada más el que blasfemó ahí. Increíble. Pero estamos hablando de confesar. Y esta parte que leímos, que vamos a leer del 9 y del 10, vas a ver que confesar es tan importante. Los ladrones confiesan. Tenía la palabra en la boca. Confesar es decir, expresar, de acuerdo, expresar algo que tú estás de acuerdo. Lee conmigo Lucas 23, 39, 43 y disfrútalo. Y ve y trata de buscar ahí quién fue el que confesó y quién fue el que blasfemó.